un tribuno en la extensión de la palabra, tantos años allá en el Congreso de la Unión, y pues regularmente nos regala comentarios, puntos de vista interesantes sobre los temas que hay en la agenda. Hoy nos referiremos a la conmemoración, a la celebración que ayer se vivió en este país, el aniversario 101 de la promulgación de la Constitución de 1917. ¿Es celebración o conmemoración, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues mira, los dos verbos tienen una diferencia. Conmemorar es recordar y celebración es de alguna forma festejar algo. Yo creo que no hay nada que festejar en relación a nuestra Constitución. Hay algo, desde luego, que conmemorar. Eso sí vale la pena recordar, revisar, tener pendiente y ver si ese texto jurídico sirve. Y aquí es en donde está el problema. Porque no es que requiramos una nueva Constitución, requerimos de una nueva constitucionalidad. O sea, respetar la Constitución. Y aquí es en donde está el problema, porque cuando los gobernantes son los primeros que no la cumplen, y me puedo referir, por ejemplo, a este órgano absurdo que es la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que no tiene ningún sustento constitucional. No tan solo viola la Constitución, es anticonstitucional, no tan solo es inconstitucional, es anticonstitucional, porque la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le señala. Inclusive se han designado hasta comisiones para ver relaciones exteriores, cuando eso corresponde al Poder Ejecutivo, o bien representar a los estados, cuando esto le corresponde al Senado de la República. Entonces, mira, nuestra Constitución, y desafortunadamente es una práctica que venimos arrastrando, de querer resolver todo con leyes. Nuestra Constitución es un 101 años, o sea, del 17 para acá, ha tenido 706 cambios. De ellos corresponden tan solo al gobierno de Peña Nieto 154, 110 a Calderón y 77 a Zedillo. ¿Tenemos un mejor texto jurídico? No es así. No sabemos para qué sirve el derecho. Está celebrándose también la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, que a través de leyes vamos a modificar súbitamente la realidad. Mira, tal vez Hugo, el mejor derecho sea el derecho consuetudinario, o sea, el que avanza al ritmo de la costumbre, de los hábitos de un pueblo. Y aquí sí podemos identificar lo que la ley dice con lo que en la realidad acontece. Tal vez el texto jurídico más reconocido, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, tiene 8.300 palabras, se ha modificado en 27 ocasiones, una cada 8 años. Nosotros tenemos el récord de una cada 2 meses. Nuestra Constitución en el 56-57 tenía 11.000 palabras, en el 17 pasó a 22.000 y hoy está cerca de 80.000. Y si tú lees la Constitución o una gente que venga de fuera, pues de repente va a llegar y decir, oye, yo estoy llegando al paraíso, porque en la Constitución tenemos derecho a la vivienda, no cualquier vivienda, la vivienda digna y decorosa. Tenemos derecho a la alimentación, y no tan solo alimentación, nutritiva y sana. Tenemos derecho al medio ambiente, y no cualquier medio ambiente, sano, depurado, apropiado al ser humano. Tenemos derecho a la atención en la salud, y resulta que en los hospitales no hay medicina. Desafortunadamente, Hugo, el derecho tiene muy relativa fuerza para cambiar la realidad. Lleva años, y desafortunadamente en México hemos distorsionado para lo poco que sirve el derecho y a veces lo mucho que estorba. Oiga, licenciado, usted nos ha dado ahorita una claridad, creo, en esto de la nueva constitucionalidad. Sin embargo, creo que no es ocioso preguntarle. Entonces, si no hay nueva constitucionalidad, ¿de nada nos sirve una nueva constitución? ¿Qué entendemos por constitucionalidad? Sembrar en los mexicanos el respeto a la Constitución. Cuando Barack Obama, que relata en sus memorias, llega con Robert Byers, que era un senador que estuvo en funciones 57 años, imagínate qué envidia, de que se fue reeligiendo y era toda una institución, y le dijo, ¿qué me aconseja usted? Y le dice, mire, yo traigo debajo del brazo siempre esos 2 libros,
la Biblia y la Constitución. Entonces, si desafortunadamente no respetamos la ley, que a eso me refiero, la constitucionalidad es tener conciencia de lo legal, es ver en el cumplimiento de la ley el primer compromiso del ciudadano y del gobernante, es respetarla. Algunos hablan de conciencia de la legal. Rousseau hablaba de la religión civil. O sea, si no sembramos en bronce la necesidad de cumplirlas, pues va a haber una distancia cada vez más abismal entre las leyes y lo que en la realidad acontece. Tenemos el 99% de delitos impunes, que eso es lo primero que tiene que respetarse, el Código Penal. Entonces, no tenemos un Estado de Derecho. Y ahora se dice de una nueva Constitución, y ahí está la Constitución de la Ciudad de México, en donde señala una serie de absurdos, una serie de imposibilidades. Lo primero que una ley debe tener como característica es que sea de posible cumplimiento. Si en una ley se pone una aspiración, un sueño, eso no es una norma jurídica. Eso puede ser un buen propósito, una buena intención, pero no es una norma jurídica. La norma jurídica señala quién tiene el derecho y quién tiene el deber. Y quien no cumple es sancionado. Entonces, estamos con una distorsión total de para qué sirven las leyes. Y desafortunadamente, con la baja calidad de nuestros grupos parlamentarios, de todos los partidos, y tanto a nivel federal como a nivel local, se hacen ocurrencias y se incorporan a la ley de ocurrencias, pues entonces peor se degrada el Estado de Derecho, que se define simplemente como el imperio de la ley. Le iba yo a preguntar justamente por los legisladores, pero ya me dice que son de baja calidad, recordando pues a Martínez de Escobar, a Santiago Campo, que también fueron los que participaron por el lado de Tabasco, Carmen Sánchez y Félix Fulgencio Palavicini, aunque por el lado del Distrito Federal en aquella época. No hay ni qué decir de los legisladores actuales. Mira, no, después de eso yo te podría decir, estuvo un Nicolás Reynés, estuvo un Manuel Gurría Ordóñez, hubo legisladores, bueno, el licenciado Madrazo fue diputado federal, pero por la Ciudad de México, y hubo gente que sabía. Las leyes las hacen los juristas, Hugo. Las leyes se requieren de conocimiento, de técnica legislativa, de conocer el derecho parlamentario. Las asambleas no sirven para hacer leyes, las asambleas difunden, legitiman. La función principal del poder legislativo, por eso inclusive Diego Valadez dice que se debe llamar contrapoder, no poder legislativo. La principal función es control del poder. O sea, las asambleas se crean para detener, para acotar al Ejecutivo que abusa del poder. Si el Congreso local funcionara en Coahuila, en Veracruz, en Tabasco, en muchos estados, ¿cómo es posible que se haya llegado a esos niveles de deuda? ¿Cómo es posible que no se perfeccionen las políticas públicas? ¿Cómo es posible que haya esos brincos en los distintos grupos parlamentarios porque están siendo cooptados por los grupos o por el parlamento o por el poder, por el partido que está en el poder? Por eso el mejor parlamentario es el que asume el subir todos los días a tribuna para reclamar, para señalar, para enderezar el rumbo del país. Esa es su función más importante, la función de control, en donde se esté indicando al Ejecutivo en qué se está equivocando para que corrija, que revise la política de educación, la política sanitaria, que revise, por ejemplo, lo que sucede en los municipios. ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia haya ya desconocido al Cabildo de Paraíso? ¿O cómo es posible que el Congreso haya sido cómplice para quitar un impuesto y resulta que el Estado no tiene para cubrir muchas veces pensiones o jubilados? ¿En qué cabeza cabe quitar un impuesto que es una medida de derecha? Eso no es de izquierda, porque está perdonándole a alguien que tiene capacidad contributiva para aportar recursos para que el Estado se sostenga, y después tengamos problemas como lo tiene la Universidad Juárez de Tabasco o como lo tienen otras instituciones que no se pueden cubrir los gastos fundamentales. Ese es el absurdo que se comete y que el Congreso del Estado no denuncia, no señala. Para mí, no le busquemos mucho, no estemos soñando con hacer leyes. Por favor, el día que se cierre la brecha entre lo que hoy dice la ley
y actitudes y conductas y lo que es y lo que está sucediendo en la vida cotidiana, vamos a tener un mejor Estado de Derecho. Licenciado Rodríguez Prats, como siempre interesante lo que nos aporta, lo que nos apunta. Le envío un saludo y hasta la próxima. Hugo, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias igualmente. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, estamos llegando a la mitad del programa de esta tarde. Lo que tú necesitas, yo necesito.